buenas a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Una tarde más en la que voy a empezar a hacer una serie realmente guapísima, ahora que después de varios días de lucha absoluta contra el OBS Studio he conseguido el poder configurarlo y voy a hacer algo que no he hecho nunca, que siempre ha sido algo que me gustó y además, para el que no lo sepa, este canal, el de los 230 y pico mil followers, de los cuales la mayoría pues o han perdido las cuentas o no se sabe qué ocurre, pues fijaros lo que es las cosas. Este canal era el canal de juegos. Era mi canal de juegos. Yo empecé a subir cosas del Battlefield aquí, del Bad Company, del Bad Company 2 y demás, ¿no? Y de hecho, voy a hacerlo. Voy a intentar ir subiendo cosas, subiendo opiniones de juegos. Intentaré traer a gente que se haya dedicado a esto o que sea de una edad como la mía y que haya podido jugar a estas cosas y que hablemos de un montón de historias, ¿no? Fijaros lo que es una cosa. Uno de los juegos que más he jugado con el tiempo, digamos, yo os enseñaré los que tengo en Steam y al final pues los que voy jugando más a menudo. Uno de los que más juego por su sencillez y demás es el Supreme Commander 2, ¿no? Un Supreme Commander 2 que aparece en 2010 y el problema no es si era un buen juego, que para mí lo es. El problema es que era... bueno, tenía antes detrás una sombra que tenía otro nombre y que era su predecesor. El primer Supreme Commander, sobre todo cuando metido con su expansión Frogget Alliance, había construido algo prácticamente mítico, ¿no? Dentro del RTS moderno. Había demostrado que todavía se podía hacer combates y guerras absolutamente gigantescas en tiempo real sin sacrificar profundidad. Habían llevado el concepto de escala a un nivel que pocos estudios se atreverían a intentar y hoy os presento pues un poco como juego yo, Juego yo en 3440 por 1440, juego en ultra wide y la verdad es que la pregunta no es si Supreme Commander 2 iba a funcionar, que se sabía que iba a funcionar. La pregunta es si iba a estar a la altura del Supreme Commander predecesor y sobre todo con esa expansión Frogget Alliance, ¿no? Y así empieza todo, ¿no? Para entender la controversia que hay y que se mantiene en los años, a pesar de, imaginaros, ya tiene 16 años este juego y todavía se ve fantásticamente bien. Supreme Commander no era un RTS rápido y ligero, de los que se entienden al uso. Era un juego que exigía planificación macroeconómica constante, tenía dos recursos fundamentales, la masa y la energía, bueno, de hecho tiene. La masa se extraía en puntos concretos del mapa, la energía se generaba con estructuras que ocupaban espacio y requerían, obviamente, protección, si no estabas muerto. Y por eso os pongo esta partida, porque es especialmente importante el darse cuenta de la planificación, ¿no? De poner bien las defensas, de mantener las estructuras a saldo y no tan solo hacer defensas terrestres, ¿no? De tierra a tierra, de cañones, sino también tierra-aire, ¿no? Esto que estoy plantando ahora es para protegerme de los ataques aéreos. Lo importante es planificar, coger la masa de los enemigos muertos, que aquí está haciendo arriba uno de los encargados, uno de los ingenieros que son los que están construyendo y yo creo que esos recursos, tanto de masa como energía, eran verdaderamente muy importantes, ¿no? Si la economía se desbalanceaba mientras entrabas en déficit o sea, si te faltaba masa o te faltaba o hierro, como queráis decirle, o te faltaba energía, pues se paralizaba todo y ahí el sistema colapsaba, el enemigo te pasaba por encima, la producción también se ralentizaba, las construcciones pues simplemente se congelaban, se quedaban ahí en el limbo y las mejoras pues se quedaban a medias, ¿no? La verdad es que para mí es un juego brutal y brillante. Brutal y brillante. Después de 16 años. Han salido muy pocos RTS, de los que a mí me gustan, muy poquitos, que me hayan enganchado tanto, ¿no? Supreme Commander 2 decidió simplificar
todo el sistema del anterior, ¿no? La economía pasó a ser más estable, menos castigadora como en la anterior, el flujo de recursos era más predecible, era más difícil hundirse por un error puntual, desde el punto de vista de diseño era una decisión absolutamente honesta y clara, y es que querían hacer el juego menos intimidante para los jugadores casual o los jugadores que fueran nuevos, ¿no? El problema es que, claro, esa simplificación también te reduce la tensión a la hora de jugar, esa tensión estratégica para algunos, sobre todo los más acérrimos seguidores. Y claro, es que el original, cada expansión minera, en el Supreme Commander 1, cada expansión minera era un riesgo brutal. Yo me he terminado los dos como 7 u 8 veces en su formato offline, por decirlo de alguna manera. En el online también he jugado muchas veces y me gusta jugar contra la máquina en modo brutal porque es lo más fácil de darte cuenta de cómo es jugar contra otro ser humano, ¿no? Otro cambio importante fue el sistema de investigación, ¿no? En lugar del clásico avance por niveles tecnológicos, Tech 1, Tech 2, Tech 3, Supreme Commander 2 introdujo un árbol de investigación basado en puntos acumulados durante la partida. Estos puntos podían invertirse en mejoras económicas, armamento, blindaje o desbloqueo de unidades especiales, como podéis ver aquí. Un árbol genealógico que tú, determinando lo que necesitas ahora y después, pues vas haciendo, ¿no? En teoría era un sistema que permitía la especialización, ¿no? Si querías especializarte en aviación, pues en aviación, podías ganar partidas, muchas partidas, jugando con lo especializado de aviación o bien naval, depende de las partidas, depende de lo que hubiera, ¿no? Pero claro, en la práctica muchos jugadores sintieron que esas decisiones no eran muy lineales, ¿no? No había tantas bifurcaciones críticas, el árbol no obligaba a renunciar de forma dolorosa a opciones que verdaderamente uno creyera importante. Y la profundidad es realmente vital, ¿no? Porque si os fijáis, estoy poniendo a trabajar a 3 ingenieros para que recojan masa de enemigos que han caído. Eso es vital porque arriba se ve muy pequeño, pero masa tengo muy poca. Tengo que fabricar muchas cosas que requieren mucha masa. Y es uno de los problemas que te podías encontrar, ¿no? Uno de los debates más recurrentes en los foros fue la escala, ¿no? Supreme Commander se hizo famoso por sus mapas absolutamente gigantescos, os lo traeré en breve, el Frogget Alliance, porque Alliance, caray. Y por permitir cientos, incluso miles de unidades en pantalla. Verdaderamente, visualmente es impresionante. Si tenéis ahora un ordenador moderno, claro, en aquel entonces de 16 años, pues imaginaros qué clase de ordenadores habían. Ahora con un i9, con 64 de RAM, con una buena una tarjeta gráfica, pues la verdad es que es brutal, ¿no? Podías alejar y acercar la cámara, como podéis ver, contemplar la guerra a nivel continental o local. Y claro, Supreme Commander 2 mantiene ese zoom estratégico, ¿no? Que sigue siendo una de las mejores herramientas jamás implementadas en un RTS, ¿no? Pero claro, los mapas son más pequeños y la gente se quejaba, ¿no? El límite de unidades es verdad que es más bajo, lo puedes poner en un modo, digamos, contra la máquina de 500 a 500, o sea que son 1000 unidades en el campo de batalla. Y, por tanto, había gente que decía, no, es que no hay grandes batallas en Supreme Commander 2. Pues sí, las hay. Y son espectaculares, ¿eh? Y gráficamente son alucinantes. Pero, claro, no tienen esa misma amplitud estratégica que tenía el primero. Por tanto, espacio para flanqueos a larga distancia, para guerras de desgaste prolongadas, para expansiones múltiples en frentes dispersos. Claro, las partidas tienden a resolverse más rápido, eso puede ser positivo si buscas una intensidad inmediata o eras, pues, como yo en muchos momentos, ¿no? Una persona casual que entra, juega 20 minutos y sigue currando, ¿no? Aquí hay más desarrollo de personajes, hay más diálogos, hay más contexto político en las facciones. El United Air Federation, los Cibran y los Luminate, pues la verdad es que está muy bien hecho, está muy bien compenetrado. No es una narrativa verdaderamente histórica,
pero es una narrativa funcional y que le da sentido a todo lo que va ocurriendo, ¿no? Da coherencia a las misiones, introduce conflictos internos, humaniza, digamos, el juego y el universo. El problema es que, claro, en un RTS de este tipo la campaña rara vez es lo que mantiene vivo al juego a largo plazo. Yo os digo que la he completado en fácil, en medio, en difícil, en brutal, en todo, ¿no? Y es, creo, donde Supreme Commander encuentra su mejor cara, ¿no? En el multijugador, además. Pero bueno, también se llevó las mayores críticas, porque la gente que jugaba multijugador contra humanos, pues también habían, bueno, pues una serie de opiniones, bueno, en partidas competitivas el ritmo más rápido sí que es verdad que funciona, es una cosa que es interesante, ¿no? La simplificación económica reduce el tiempo muerto, no en todos los lugares puedes plantar una fábrica, como es el caso, como habéis visto aquí, una fábrica ya de unidades grandes, de unidades especiales. Las partidas son, es verdad que son más cortas, son más directas y también aparecen, obviamente, desequilibrios, ¿no? Algunas estrategias dominan si no se contrarrestan de inmediato. Si te ataca el enemigo por tierra y de golpe te aparece con 25 o 30 unidades aéreas, pues si no tienes muchos cañones antiaéreos, pues ya perdías la partida directamente, ¿no? Y es lo que pasa en el modo contra la máquina, ¿no? Que tienes que ir puliendo muy bien la defensa y también el ataque, pero sobre todo la defensa, porque si no caes en el brutal, caes en 2 minutos. En 2 minutos llevas 20 preparando y en 2 pierdes, ¿no? Yo creo que al final es un juego que os puede encantar. Si no lo conocéis o no lo habéis visto, es un juego verdaderamente bestial. Digamos que es el modo historia, en el que, bueno, van pasando un montón de misiones, un montón de cosas. Y en Supreme Commander 2, el acceso a estas unidades sí que era verdaderamente brutal con el sistema de investigación. El sistema de investigación te daba acceso a una serie de unidades o a una serie de prolegómenos de menos tiempo o menos precio a la hora de crear una unidad concreta. Y yo creo que para la mayoría, es más equilibrado que el anterior. El anterior es muy bestia. Muy, pero que muy bestia. Este es más común. Es verdad que pierde parte de la aura que tenía el primero. Visualmente el juego es muy guapo, la verdad. Hay gente que dice que tan solo es competente, pero la verdad es muy guapo. El motor gráfico es muy estable, da un buen rendimiento incluso en equipos de la época medios. Imaginaros ahora, pues y con el mío ya ni os juego, ya ni os digo, es que ahí tengo FPS en las que quieras. Las explosiones son muy chulas, la interface es muy clara, pero claro, la estética es más estilizada, más colorida que el primero, ¿no? Algunos jugadores la consideraron menos, digamos, de corte industrial, menos sobria que el tono casi bélico del original. Y a nivel comercial, el contexto también importa mucho, ¿no? Porque, claro, en 2010 el género RTS ya no dominaba el mercado como en la década anterior. StarCraft 2 estaba en el horizonte, representaba un enfoque mucho más competitivo y microgestionado, y el mercado se desplazaba hacia experiencias más rápidas y más accesibles, ¿no? Supreme Commander 2 aparece como un intento de adaptarse a esta realidad, reducir barreras de entrada a lo que es un RTS. Aquí podéis ver, se hace un poco cansino esto de los zooms, pero bueno, para tú poder ver exactamente algo pequeño y microgestionar, pues es bastante necesario, ¿no? Desde un punto de vista empresarial fue una decisión lógica, ¿no? La recepción crítica fue mixta. Ya os digo que en aquel momento, hace 16 años, pues hubo de todo. Algunos medios valoraron la accesibilidad y el ritmo, otros señalaron que había perdido la profundidad que definía la saga, y las puntuaciones fueron correctas, pero no entusiastas. Y al final la comunidad pues quedó un poco dividida, ¿no? Hay jugadores que lo definen como un RTS verdaderamente fantástico, sólido, amable, que puede disfrutarse sin necesidad de estudiar manuales durante horas.
otros lo ven como el momento en el que la franquicia perdió su esencia. Quizá la clave esté en entender que no es un mal juego, que es un juego diferente, y el problema no fue tanto lo que hizo mal, sino lo que dejó de hacer, ¿no? Porque si nunca jugaste el primer Supreme Commander, yo creo que a mí me parece un juego espectacular, ¿eh? Ya os digo que 15 años después, 16 casi, sigue siendo un título muy interesante para analizar porque simboliza esa transición en el diseño del género. La tensión entre complejidad y accesibilidad también está muy bien lograda. Y bueno, entre ambición técnica y viabilidad comercial, yo me quedo más en la viabilidad comercial, ¿no? De que gente que con poco tiempo para poder jugar, pues se lo van a pasar, después de 15, 16 años, pues se lo van a pasar muy bien. Yo me lo sigo pasando extraordinariamente bien, gestionando, macrogestionando o microgestionando todas las unidades que, vuelvo a repetiros, no en pocas ocasiones me encuentro en partidas contra la máquina en modo brutal contra otros cuatro jugadores y que al final pues tienes que hilar, ya os digo, muy fino, porque si no pierdes una hora de juego en 2 minutos, y es así, ¿eh? El juego intentó equilibrar dos mundos, terminó siendo criticado por ambos. Para los casual no era suficiente casual, para los que les gustaba lo complicado no era suficientemente complicado, y aún así, cuando despliegas un ejército combinado, cuando coordinas un ataque aéreo masivo o un ataque de blindados que avanza por el flanco y la artillería de largo alcance bombardea posiciones enemigas, pues para mí, os vuelvo a repetir que es un juego brutal. Tiene chispa, tiene sensación de control estratégico que pocos géneros pueden ofrecer. Y aunque Supreme Commander 2 no es la cima del RTS moderno, tampoco no es un fracaso en absoluto. De hecho, ya os digo que os iré subiendo directos o vídeos hablando de otros que voy jugando de tema RTS bélico, y ya os digo que es de los que más juego. Para muchos es una pieza de transición, una obra que refleja quizás un momento concreto de la industria, un experimento que se apostó por abrir las puertas en lugar de reforzar alguna que otra puerta o hacerla más blindada. Y como todo experimento, pues generó debate. Hoy se puede jugar sin la presión de las expectativas, sin esa comparación constante, y en ese contexto se juega mucho más. Al final, más allá de las polémicas y nostalgias, sigue siendo una guerra digital donde cada decisión importa. De hecho, y aprovechando que se está terminando el vídeo, os puedo decir una cosa. Acabo de jugar mis primeras partidas en Play 5 de los mapas nuevos de la segunda época, de la Second Season, y a mí me han parecido fantásticos. Hay gente que no le habrán gustado, gente que sí. He jugado una multijugador y de conquista y otra de asalto, y me han gustado muchísimo las dos. Sobre gustos, colores. Pero yo os digo una cosa, en Steam no sé ahora qué vale, pero es verdaderamente una pasada. Es un juego que no pasa los años, lo tengo desde hace más, no sé, desde el principio que lo tengo, porque ya venía yo del Supreme Commander 1 y del Frogger Alienace, y la verdad es que es fantástico. Estoy seguro que si lo jugáis os va a encantar, al que le guste el RTS, claro. Y nada, pues este es el primer vídeo de la tarde, os hago otro a la noche, y os voy a ir avanzando cosas que tengo muy atrasadas y que voy dejando porque me faltan hacer PowerPoints y demás. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido esta cosa diferente que he querido subiros esta tarde, y nos vemos la noche. Un poco antes de lo habitual, por eso, un poco antes, porque quiero terminar temprano, que tengo cosas que hacer. ¡Todos los guapos! ¡Chao, chao! Commander.
The gate is charging. I have initiated a self-destruct sequence of the base, and will destroy the gate after you have passed through, so Commander Gage will be unable to follow. What next, Father? I have received a distress call from Dr. Snyder. We must make our way to her facility. It will take a few jumps to get there.